en los mercados, sobre todo latinoamericanos, ¿verdad? Donde no disponemos de esto. Tal vez algunos ya han tomado esto en algún curso introductorio de economía. En micro, por lo menos micro 1 y micro 2 no llegamos a estos temas, no estaba dentro del programa. Tal vez algún profesor haya adelantado esto, pero es bueno un poco los que ya han visto algo poder recordar esto. ¿Alguien sabe qué son los mercados de información asimétrica? El mismo nombre lo dice, pero si nos podría ayudar con algún concepto adicional o un elemento más que se tenga, a ver, algún voluntario por ahí. O una idea, tal vez simplemente una idea, una percepción que tenga respecto a los mercados de información asimétrica. Raúl. Sí, licenciado. Yo recuerdo que en el libro de Pindich leí un ejemplo que decía sobre sobre la asimetría de la información, donde te hablaba sobre el mercado de automotores de segunda mano y donde te hablaba de que cuando las personas que están vendiendo el vehículo de segunda mano ocultan información para deshacerse de la mercancía, ¿no? Y obviamente esto le implicaba un perjuicio para el comprador. A esto es lo que el libro denominaba asimetría de la información, cuando el consumidor no tiene la información completa sobre los productos. Perfecto. Gracias, Raúl. ¿Alguien más, por favor? A ver, un poquito para explicar esto. Déjenme que les comparto una pizarra para que ustedes tengan ahí. Espérenme, denme un minutito, por favor.
Ahora, ¿me ven, chicos? Hola, hola. Lo escuchamos, licenciado. Ya, perfecto. Perdón, había aquí no sé qué pasó con las redes. Déjenme que les comparto esto. Déjenme que les ponga un poquito más de... Ven mi cuaderno, ¿verdad? Sí, licenciado, se ve. Perfecto. Déjenme que a veces se corta. Ok, perfecto. Ok, estamos aquí. Espérenme. Ya. Bueno, veníamos hablando de... Voy a ponerlo aquí. Rápidamente, espérenme. Efecto de tinta. Ok, perfecto. Tenemos un mercado de información perfecta, ¿verdad? Que es un mercado competitivo. Y básicamente en este mercado, en una transacción, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Tenemos aquí un típico comprador y un típico vendedor. ¿Ok? Entonces, en esa transacción, básicamente, de un bien o de un servicio, ambos, lo voy a poner aquí, espérenme. Ambos miembros de la transacción tienen un set aquí, de información, un conjunto de información perfecto que tanto comprador y vendedor tienen acceso, ¿verdad? Un tema importante es que no existen costos de transacción, ¿verdad?
Ese es un tema importante. El acceso a la información es igual para ambos, pero un tema importante también aquí es que no existe este costo de transacción. O sea, para llegar a esta información no tienes que pagar nada o no tienes que incurrir en un gasto adicional. ¿Qué pasa con un mercado donde la información es asimétrica? Ok. Primero, esto es una falla de mercado. Lo conseguimos como una falla de mercado. En parte esto seguramente lo han llevado en la primera sección de economía fiscal, ¿verdad? Las fallas de mercado, que es una justificación evidente para la intervención de los gobiernos. Y aquí, a diferencia de lo que pasaba en un mercado de competencia perfecta, es que el comprador, cuando realiza la transacción, ¿verdad? Y el vendedor, voy a ponerlo nuevamente así en verdecito, todo esto es la información, ¿verdad? Sin embargo, digamos que esta parte, esta partecita es la que tiene acceso el vendedor, y digamos que esta otra parte es la que tiene acceso el comprador. Ok, entonces tenemos justamente esta situación donde ya primero la información no es única para ambos lados de la transacción, sino cada uno ve una parte y por lo tanto esa transacción de alguna manera puede sufrir alteraciones, o sea, puede distorsionarse en el mercado porque ninguno tiene la visibilidad sobre el otro y no sabe de qué información se dispone, ¿verdad? Y justamente, vamos a ponerlo aquí con otra paginita, estos mercados de información asimétrica tienen dos problemas grandes. Por un lado, tienen el problema de riesgo moral y por el otro lado tienen el problema de selección adversa. Este mercado no funciona a la perfección y por lo tanto suceden muchos problemas, pero que podemos agruparlos en estos dos grandes tipos de problemas. ¿Qué pasa con el riesgo moral en términos muy macros, pero creo que esto es básico para que se les quede? Este riesgo moral lo que causa es ocultar acción y ponerlo aquí, selección, ocultar información. ¿Sí? Para que de una manera fácil se les quede esto. Y vamos a ir poniendo algún ejemplo que nos dé esto,
que nos dé más claridad sobre estos dos problemas. Hasta aquí, ¿hay algo, alguna pregunta, alguna consulta? Nada, perfecto. Vamos con lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí. Primer problema de riesgo moral. Y aquí el principal ejemplo que se nos da es justamente lo que puede pasar con un seguro o con un préstamo. Yo creo que el lado del préstamo todavía es más evidente. Lo vamos a poner como ejemplo de un préstamo. Entonces, ustedes tienen en un préstamo, digamos, en un tiempo inicial, voy a poner así, ¿verdad? Donde tenemos el banco, vamos a representar con una casita, ¿verdad? Clásica, que le otorga a un prestatario un monto de dinero, un crédito. Ok. Pero este crédito, ¿verdad? Al prestatario lo vamos a poner así. Tiene ciertas condiciones, los que tal vez han accedido a un crédito. Siempre una cláusula de destino. ¿Y qué dice la cláusula de destino? Este prestatario declara que el crédito va a ser para un fin determinado. Digamos, imagínense que es para que saca un préstamo para comprar una maquinaria. Una maquinaria. Y digamos que le dan a sola firma o con una garantía de su casa, pero no necesariamente la garantía es la misma maquinaria. ¿Ok? Eso es lo importante aquí, que hay un fin determinado. Dentro de los contratos de crédito, ustedes van a seguramente identificar en algún momento que hay una causa que se llama aceleración, que si el banco comprueba que los recursos no han sido destinados para el fin que ha declarado el prestatario, los bancos pueden acelerar el pago del crédito. Se le pueden pedir que pague mucho más rápido, ¿verdad? O sea, tienes que pagar en 10 años, descubrí que no lo has aplicado los fondos a lo que tú decías que lo ibas a aplicar y tienes que pagarme ya. Entonces, en el tiempo 2, el prestatario obviamente recibe el dinero, ¿verdad? Recibe los billetes, ¿ok? Y imagínense que vamos al extremo, se va, o sea, no lo utiliza para comprar la maquinaria, y lo que hace es, no sé, un viaje de crucero, ¿verdad? Se va en estos cruceros que se llaman Royal Caribbean, ¿verdad? Se va por ahí al Caribe y no compra la maquinaria. Por lo tanto, lo que ha pasado aquí es que este prestatario, ¿verdad? Ha desviado los fondos. Entonces, se llama desvío de fondos. Okay. Pero no ha declarado este desvío de fondos al banco. O sea, esto no ha sido informado. No ha sido informado al banco.
Entonces, el tema aquí es que está ocultando una acción que ha hecho que dentro de un contrato no está permitida. Pero como el banco no puede estar en ese momento vigilando si compró o no la maquinaria, bueno, supuestamente en un año, un informe semestral o anual, los bancos tienen que ir cuando dan un préstamo, digamos, a una pyme, a una corporativa, tienen que ir a verificar el destino, pero no es de manera inmediata. Entonces existe un riesgo justamente de que una parte de la transacción, en este caso el prestatario, esta es una transacción de préstamo, una parte de la transacción eh, no llegue a cumplir, oculte, o sea, haga una acción que incumpla con el contrato que se ha hecho. Y por lo tanto, esto causa un perjuicio a su contraparte, en este caso el banco. Está desviando los fondos y por lo tanto el banco se ve afectado. ¿Por qué creen que se ve afectado? A ver, ¿alguien me puede decir cuál es la afectación que podría tener el banco? Raúl y luego Romer. Sí, licenciado, el riesgo que puede existir para el banco es que no le devuelvan el dinero que le ha prestado a la persona, ¿no? En este caso, porque no está produciendo dinero, ¿no? Con eso, o sea, no está haciendo una acción productiva. Ok, Romer. Eh, el banco se puede ver afectado, licenciado, si el prestatario no invierte para lo que ha pedido. Uno puede tener problemas de poder pagar porque no ha realizado el cumplimiento de destino. Y segundo, el banco también puede verse afectado en cuanto ese prestatario o ese crédito entre, diremos, en la muestra de ente regulador y que no nos haya cumplido, diremos, el destino de crédito. Ok, Miguel Ángel. Licenciado, complementando con lo que dijo los compañeros, además de lo que dijeron ellos, es que el dinero que están prestando, en este caso el banco, no es del banco, es de otras personas. Entonces, al, al decir que esta persona no se está gastando en la plata en otras cosas que es un viaje, no va a poder devolver el dinero y, en simples palabras, está poniendo en peligro el dinero de otras personas que no es del banco. Perfecto. Muchas gracias a los compañeros que han participado. A ver, sí, evidentemente hay varios problemas inmersos. Un tema importante que ustedes tienen que saber es que la normativa que está vigente en Bolivia, de alguna manera, delinea que los préstamos que se hacen, los créditos, tienen que hacerse con la fuente de pago actual del cliente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si, digamos, en este ejemplo, donde dice, oh, ok, voy a comprar una nueva máquina y voy a producir el doble, y con ese excedente del doble me va a alcanzar para pagarles. Eso generalmente no pasa. Tienes que evaluarlo con, digamos que tuviera una maquinaria ahora, tienes que evaluar ese crédito con los ingresos actuales que tiene. ¿Ok? Va a depender un poco de la política crediticia y de las normas internas, pero generalmente por una medida de cautela, ¿verdad? Se evalúa la admisión del riesgo con los ingresos actuales del cliente. Entonces alguien podría decir, bueno, ya si se lo gastó en viaje de crucero, pues ni modo, pero nos puede pagar. Entonces, no necesariamente eso va a pasar, porque, por ejemplo, la maquinaria tiene un tiempo de vida útil, ¿verdad? Por ahí su máquina actual, en el ejemplo que damos, ya está por finiquitar su tiempo de uso, ¿verdad? O le pasa una enfermedad y evidentemente se tiene que salir, no sé, dinero de la empresa para curar la enfermedad del propietario
y aparte tiene que pagar este préstamo, entonces se va complicando las cosas. Y ese es un tema que hay que tomarlo en cuenta. O sea, el hecho de que probablemente de manera superficial no puede afectar su flujo de fondos actual, puede llegar a hacerlo. Segundo, lo que decía Romer también tiene que ver mucho con, hay ciertas normas en el regulador que te dice que si obviamente, más allá que tú puedes acelerar el préstamo que has otorgado como banco, eso te puede generar una previsión extraordinaria, o sea, tienes que previsionar por una cuenta que no te van a pagar, es posible que no te paguen el 100% del préstamo o del saldo capital que se tenga. Y eso obviamente es un costo para las entidades financieras. Si es que se descubre esto y muchas veces los prestatarios no pueden cumplir con la cláusula de aceleración, o sea, no pueden devolver los fondos automáticamente que se ha descubierto que no han aplicado estos fondos al fin que han declarado. Pero hay muchos problemas. ¿Y qué pasa con la administración de este riesgo moral, verdad? Entonces, se crean muchas formas del lado de una parte de la transacción, en el ejemplo el banco, que es el que está asumiendo este riesgo moral para poder minimizar este riesgo. Entonces se distorsiona la transacción. ¿Por qué? Digamos que, entre comillas, en el mundo ideal tú deberías sacarte un préstamo, en el mundo muy, muy ideal, a sola firma. ¿Qué quiere decir esto? Que no deberías dar una garantía, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que, primer tema, o sea, si hay un riesgo moral y la gente comienza a hacer eso, el banco necesita garantizarse. Entonces, ya poner una garantía, por ejemplo, un préstamo de, no sé, $5,000 o 10,000 o 20,000, ya es una distorsión de la transacción que naturalmente podría haber nacido sin garantía. Y eso implica gastos, ¿verdad? Implica primero restricción crediticia, porque no todos van a disponer de la garantía. Segundo, requiere un gasto adicional, porque para poder dar una garantía, por ejemplo, un inmueble, se tiene que incurrir en un gasto de tasación, de valoración de la garantía. Es un gasto adicional, se tiene que recurrir a una hipoteca, ¿verdad? A un registro de hipoteca de una maquinaria, de un bien inmueble, o de lo que sea. Ese es tiempo y dinero también para eso. Y, por ejemplo, si quieres ir a comprobar el destino del crédito, también tienes que disponer de tiempo de un funcionario para que vaya a hacer eso. Y peor si es que le pides respaldos documentarios, ¿verdad? Entonces, lo que naturalmente pudo ser una transacción muy libre y sin costos adicionales, se convierte en una transacción mucho más costosa. O sea, existen al final costos de transacción que en algún momento podrían ser relevantes, pero lo principal y una de las distorsiones de los mercados de información asimétrica tiene que ver con la racionalización de las transacciones. En este caso, se racionaliza la dotación de crédito. Y decíamos que, de alguna manera, alguien ya no quiere dar una garantía porque no tiene, o, digamos, es mucho tiempo de prestarse y prefiere recurrir a otro tipo de financiamientos que no es un préstamo bancario. Entonces, la racionalización de este tipo de transacciones puede afectar a los mercados cuando existe este problema de información asimétrica y que deriva, en este caso, en el ejemplo, a riesgo moral. Entonces, acuérdense, siempre es de ocultar acción ex post la transacción, ¿verdad? El momento que se ha realizado, hace una acción que vaya en desmedro de la contraparte. En términos bastante sencillos, ex post transacción. Esto de aquí, esto es ex post, ¿verdad? Ex post la transacción. Que ya sucedió la transacción y se da ex post. ¿Qué otro problema tenemos dentro del mercado de información asimétrica? Lo que llamamos
selección adversa. ¿Okay? Ambos están ligados, pero en lo que llamamos selección adversa tiene que ver mucho con ocultar información antes de que la transacción suceda. ¿Ok? Y esto tiene que ver mucho con los temas de seguros, también los temas crediticios, por ejemplo, en los temas de seguros, ¿verdad? Imagínense, vamos a poner otra vez una otra transacción aquí. Y está un comprador, un vendedor. Y estamos transando, digamos, aquí un seguro de vida. ¿Okay? Por cualquier causa, que puede ser causa natural, accidente o cualquier otra cosa. ¿Qué pasa si el comprador, digamos, al momento de hacer su declaración de salud, por ejemplo, él sabe, digamos, que tiene una enfermedad grave? Pero no lo declara. A simple vista puede ser que el comprador de este seguro se muestre sano, ¿verdad? Que tenga un aspecto de sano, pero él sabe que tiene una enfermedad. El vendedor hace las consultas, ¿verdad? Hacen a los típicos formularios que tienen carácter de declaración jurada, ¿verdad? Le dice, ok, lléname toda esta información, quiero saber más de ti, si tienes buena salud y todo eso. Pero, como este no declara, okay, la información termina distorsionándose. Y por lo tanto, si mañana en un T2, lo voy a poner aquí, un tiempo 2, este es un T1, este es un T2. Digamos que nuestro comprador fallece por la enfermedad que tenía, el seguro tiene que cubrir, ¿verdad? El seguro tiene que tener la cobertura. La cobertura. Y ahí vienen los problemas, porque si no declaró y la enfermedad, digamos, es explícita, me refiero que en el certificado de defunción dice, no, murió, no sé, de una enfermedad grave, comienzan los problemas, porque el seguro, la cobertura no va a existir. El seguro se va a negar, ¿verdad? Niega la indemnización. Niega la indemnización, que no me da. Ok, niega la indemnización. Pero ¿qué pasa si al final del día el seguro, que en este caso que es el vendedor, no tiene todos los medios para comprobar la información que están declarando sus asegurados? ¿Qué va a pasar en el tiempo? A ver, ahí una participación.
¿Qué pasaría en el tiempo? A ver, vamos a ver. Mm, Vamos a ver por aquí. Ariana Alarcón. No, el asegurado. Si muchos asegurados comienzan a ocultar este tipo de información. Ok, gracias Ariana. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Otra cosa más que puedan aportar? Raúl, y luego Romer. Sí, licenciado. Yo tengo una experiencia personal al respecto sobre selección adversa. Mi señora madre falleció ya hace tiempo y ella adquirió un seguro en una compra. Mm, y ella tenía cáncer y ella ocultó esa información al momento de llenar un formulario y cuando ella falleció, cuando se quiso reclamar el seguro, nos pidieron información sobre, o sea, estaba asegurada en la Caja Nacional, entonces nos pidieron el histórico de su situación de salud y nos dijeron, ¿no?, que el seguro iba a cubrir la compra si siempre que haya empezado, o sea, si se le haya detectado la enfermedad a posteriori de que haya firmado el contrato, ¿no? Lamentablemente no fue así, entonces se canceló pues, el contrato y el seguro no cubrió la compra. Que justamente si no declaras, porque este formulario es una declaración jurada, o sea, el formulario por escrito es verdad, ¿verdad? Entonces te preguntas si hay una pregunta explícita de si tienes alguna enfermedad en los últimos años y varias cosas. Entonces no las declaras y evidentemente el seguro tiene el mejor motivo para no pagar esto. Eso pasa relativamente de manera usual en el mercado de seguros, que bueno, es una regla, deberías declararlo. Yo tengo una experiencia personal igual, que de rechazo de un seguro por un tema minúsculo, pero bueno, imagínate, los seguros a veces uno no sabe si es mejor declarar o no declarar, porque apenas le dices algo pequeño, pucha, ya te piden también otras cosas, pero tiene que ver justo con lo que vamos a ver. Romer tenía también otra participación. Sí, no, licenciado, quería comentar lo siguiente. En la actualidad, durante la pandemia, pospandemia, las compañías aseguradoras básicamente lo que están implementando es, digamos, para mitigar de alguna manera la ocurrencia del siniestro a corto plazo en caso de que el asegurado oculte información. Están implementando un periodo de carencia, ¿no? De 2 a 3 meses en algunos casos, lo que he visto. Pero de alguna manera, ¿no? Si tienen una enfermedad grave, puede ser que el siniestro se efectivice en 2 o 3 meses y que la asegurada tenga, diremos, porque no está entrando en cobertura como tal, ¿no? Por ese periodo de carencia, recién tercer o cuarto mes entra, digamos, en cobertura el seguro como tal. No es lo que estaba viendo, licenciado, eso quería complementar, gracias.
Gracias, Romer. Bueno, para ir profundizando esto un poquito más. Nuevamente sucede lo mismo, o sea, como una parte de esta transacción, en este caso el vendedor, que es la aseguradora, se protege ante este riesgo eh, que les causa este problema de selección adversa. Y ahí tienen varias medidas, una de las que ha comentado Romer, que son los periodos de carencia, que está casi, por lo menos en el 100% de los seguros de vida y de salud, donde dice, ok, que el seguro va a cubrir siempre y cuando el siniestro, o sea, una enfermedad, un accidente, lo que sea, pase posterior a un cierto tiempo después de haber contratado el seguro, ¿verdad? Digamos que vas a ponerlo así como una enfermedad como el cáncer. Dice que tu firma de salud, puede ser que estés sano y has declarado la verdad que estás sano, pero dice que para ciertas enfermedades, digamos, eh, estas enfermedades graves, hay una carencia de 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que si de aquí tú has contratado y en 4 meses te detectan ese tipo de enfermedades, el seguro no te va a cubrir. O sea, recién cuando, si te descubrían esto al mes 7, sí te cubre. Entonces, esos periodos de carencia van en desmedro de la transacción, porque ya no es una transacción completa o por lo menos de total satisfacción de una de las partes, porque existe este tema de selección adversa. La otra parte es justamente encarecer el poder reclamar la indemnización, ¿verdad? Entonces te piden el certificado médico, te piden la historia clínica y muchas otras cosas más, que eso es tiempo y recursos para poder obtenerlo. O sea, no es una cosa que lo tienen a la mano. En Bolivia y en varios países de Latinoamérica, por ejemplo, no tenemos un registro único de salud. O sea, no tenemos una historia clínica, eh, digamos, unificada a nivel de todos los sistemas de salud público-privado, ¿verdad? En algunos países se están recién digamos, tratando estos problemas porque en realidad, más allá de que esto le podría beneficiar al seguro, pues nos podrían, digamos, uno tener una historia clínica y se fue a un doctor privado, este podría acceder a todo ese historial clínico y poder ayudarle a detectar la enfermedad o ver algunas patologías que a veces en el tiempo se van acentuando. Pero bueno, tú tienes, inclusive los que tienen diferentes seguros, en paralelo hay gente que tiene un seguro público y un seguro privado, o que ha ido en diferentes seguros públicos, ¿verdad? No sé, trabajó y en su trabajo estaban afiliados a la Caja Nacional, se fue a otro trabajo y estaba en la Caja Petrolera, se fue a otro trabajo y estaba en la de Caminos, y cada uno tiene parte del historial clínico, historial médico de esta persona, y no ningún médico, digamos, que terminas siendo atendido en la caja bancaria, por decirlo así, y quiere tener acceso a su médico al examen de hace 2 años, ¿verdad? No lo tiene en línea, eh, no se comparte la información entre las cajas de seguro, entonces se complica mucho más. O sea, hay muchos costos que implican justamente poder otra vez bajar el impacto de esta selección adversa. Y otra vez, estos costos de transacción nuevamente afectan la naturaleza de la transacción. Puede ser una transacción más cara y en el extremo, pues si hay un buen porcentaje de personas que comienzan a tener esta mala praxis, a pesar de que existen todos estos condicionamientos, puede ser que, como es más caro comprobar toda la información, una de las cosas que ocurren es que la transacción se, eh, se realiza a un precio más caro del que debería estar. Entonces ahí justamente están estos problemas de ambas situaciones, ¿verdad? Que está causando el riesgo moral. Raúl. Licenciado, tengo una consulta con respecto a lo que decía el compañero Romer. En el caso de la pandemia, ¿qué han hecho las aseguradoras? Porque, o sea, yo me pongo en situación, ¿no? Me imagino que una persona ha firmado un contrato del 2018, digamos,
con una aseguradora y justo se muere el 2020 por la pandemia. Y no estamos hablando de una muerte, digamos, o de una persona, estamos hablando de una cantidad grande de personas que ha fallecido y esto en la realidad les ha afectado a las aseguradoras. A ver, el negocio de seguros es un negocio que parece fácil, pero es un negocio relativamente complejo. ¿Ok? Les voy a explicar en términos generales. A ver, espérenme que... borrar esto. Para explicar rapidísimo cómo va este tema. Entonces tenemos las aseguradoras, ¿no? Muchas veces estas aseguradoras actúan mediante brokers, o sea, intermediadores hacia el cliente final. O una empresa, como quiera. O a veces llega directo también. Puede llegar directo. Depende mucho del mercado y ciertas condiciones. Estas aseguradoras tienen un riesgo explícito, ¿verdad? O sea, al final su negocio es cubrir riesgos. O sea, cuando se da cuando hemos dicho, cuando se da el siniestro, el riesgo se vuelve material, hay materialidad del riesgo. Y para esto, no cualquiera puede ser una aseguradora, o sea, tiene que tener un capital que pueda respaldar estos riesgos. Por un lado. Pero por otro lado, las aseguradoras también contratan a lo que llamamos los reaseguros. Los reaseguros al final son otras aseguradoras que van a cubrir también los riesgos materializados, ¿verdad? Y así sucesivamente esta reaseguradora puede tener otra reaseguradora y así sucesivamente, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Es que muchas veces los asegurados no tienen el capital suficiente y tienen que pagar otra prima a una reaseguradora para que pueda cubrir cierta parte de los siniestros que se puedan dar. Y el otro tema importante aquí es que siempre se hace un estudio actuarial. O sea, cada vez que saca un producto de seguros, las aseguradoras tienen la obligación de realizar un estudio actuarial. ¿Qué tiene que ver este estudio actuarial? Lo que es, básicamente, es un estudio de probabilidad, en términos bien matemáticos. ¿Verdad? Hay que decir, ok, mira, ¿cuánta gente se puede enfermar de COVID de manera simultánea? Entonces tienen datos. Es tanto porcentaje, cuánto de esa gente se puede morir, cuánto de esa gente se queda en casa o se va a realizar una atención ambulatoria. Entonces sacan probabilidades, cuánto es el mercado, cuánto podemos vender el seguro. Entonces, si se da este siniestro, esta cantidad de siniestros, ¿nos queda dinero o no nos queda dinero? Entonces es un estudio de alguna manera con ese énfasis para que en términos de probabilidad ellos estén coberturados, ¿verdad? Por más que suceda el siniestro. Eso es por un lado. Por el otro lado, obviamente ellos también tienen ciertos mecanismos con los tiempos de carencia, exclusiones, ¿verdad? Las exclusiones de seguro, o sea, ¿qué no cubre el seguro? Los seguros que tenían seguro de vida, pues los asegurados que tenían seguro de vida podrían haber tomado un producto donde decía, no sé, se excluyen no sé, pandemias, digamos, ok, se murió por una pandemia y no le va a cubrir el seguro. O por ahí tenían un seguro de vida a cualquier causa, ¿verdad? Entonces no importaba si era pandemia o no, si se murió, se cubre. Entonces son muchas de estas cosas que se tienen que revisar como condiciones generales de los seguros, ¿no? El seguro, de alguna manera,
es un producto de cierta complejidad si lo queremos ver en profundidad. O sea, cuando uno compra un seguro, debería leer bastante bien la cobertura y las exclusiones, qué excluye o qué no excluye. Y créanme que todavía en temas de cultura de seguro nos falta mucho por avanzar en el país. O sea, nadie se levanta alguna vez en este curso, no sé si en otro, pregunté de quién se levanta con la idea de comprar un seguro. O sea, no es algo que, como el pan, ¿verdad? No sé, vamos a tomar desayuno y todo el mundo va y naturalmente ves a mucha gente temprano en la mañana comprando pan. Y no es así con los seguros. Los seguros, sobre todo seguros para personas, no son productos que las personas estamos acostumbrados, al menos en Latinoamérica, a adquirirlos de manera voluntaria, ¿verdad? Hay otro tipo de seguros, ¿verdad? Los seguros para maquinarias, para inmuebles, para proteger activos. Eh, Hay normas, por ejemplo, en el sistema estatal que se tienen que tener coberturados los seguros y evidentemente los riesgos son distintos, ¿verdad? No es lo mismo la probabilidad de sufrir COVID o que destruyan, digamos, una oficina estatal, por ejemplo, ¿verdad? O lo que pasó, lo que nos pasó aquí en La Paz, ¿verdad? Que quemaron, no me acuerdo si eran 30 o 40 buses, ¿okay? Que básicamente fue vandalismo. Entonces, cubrió el seguro, si mal no recuerdo, porque estaban asegurados estos buses. Pero la idea es que esto no se soluciona. Recuerden que la indemnización que se da por el seguro no necesariamente es satisfactoria. O sea, nadie puede cubrir, por ejemplo, la muerte de un ser querido, por un lado, algo más psicológico, más emocional. O por el otro, también una de las formas que tienen los seguros para evitar este riesgo moral o selección adversa es que el asegurado sea corresponsable. Entonces te dicen, por ejemplo, que, no sé, si pasa accidente de tu auto y tienes pérdida total del auto, solo te van a cubrir el 80% del valor de tu auto y el 20% no te lo cubre. Y si estás con alcohol o drogas, no te van a cubrir nunca. Entonces se toman muchas medidas, muchas exclusiones en los seguros para poder, digamos, ofertarlos al mercado. Esos productos son productos que pasan por diferentes estudios económicos financieros y además en la mayoría de países son regulados y por lo tanto para que saques un seguro al mercado tiene que pasar por ciertos pasos regulatorios, inclusive en algunos países como Bolivia se tiene que mandar a ser aprobado por el regulador, ¿verdad? Entonces no lo puede sacar al mercado directamente hasta que no sea aprobado por el regulador, sea revisado. Entonces son muchas cosas que se pueden dar en los temas de seguros. Es un poco para que ustedes entiendan esto, pero iba al tema de riesgo moral y de selección adversa, ¿verdad? Al final de esto, para resolver esto, comienzan a ver estos costos de transacción. De alguna manera hemos visto que todas esas acciones, eh, para poder controlar el riesgo moral, la selección adversa, implica hacer una actividad, una tarea que tiene su costo. Y esto, ¿dónde va a impactar? A ver, alguien me dice, ¿dónde impacta esto? ¿Dónde impacta estos costos de transacción? ¿En qué variable? A ver, vamos a sacar a Neidi Amaru. Vamos, Neidi. Dicen, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Buenas noches. Sí, claro, Neidi. ¿Dónde impacta principalmente los costos de transacción?
Miguel Ángel. Licenciado, ¿puede ser en la demora de un trámite? Al hacer un trámite. Algo así. Sí, es un impacto indirecto, pero directamente, ¿dónde va? O sea, ¿cuál es la variable principal de impacto? Miguel Ángel. ¿Puede ser en el tiempo y dinero de las personas? Ya, pero ¿a dónde? O sea, variable, una variable así, que tiene que reflejar, sí o sí. O sea, imagínate que tú eres importador, lo que está pasando ahorita con las cadenas de logística, y traías un container al mes que te costaba $20,000 y mañana hay un costo de transacción porque hubo una guerra y ahora tienen que tomar otra ruta y ahora ese, container que traías a $10,000, por ejemplo, ahora vale 15,000. ¿Dónde va a impactar eso? Lady, para ti era la pregunta inicial. Sí, dicen no. No me digan, chicos, ya estamos en quinto semestre. Raúl, precio. Exactamente. Lo primero que tiene que impactar, señores y señoritas, es en el precio, o sea, los costos de transacción. Nadie se va a tragar los costos de transacción, se los van a trasladar, ¿verdad? Se los van a trasladar, o alguien tiene que cubrir. O sea, el dinero no aparece de la nada, alguien lo tiene que cubrir. Entonces, si este, por ejemplo, no estuviera subvencionado, digamos, hablando de cualquier producto, tiene que trasladarse en el precio de mercado. ¿Qué pasa? Generalmente los costos de transacción lanzan los precios hacia arriba. O sea, los precios, por estos problemas de mercado de información asimétrica, comienzan a elevarse, porque claro, controlar estos riesgos, mitigarlos, requiere acciones y tareas que pueden ser bastante caras. Y lo que causa estos precios, esta elevación de precios, es racionamiento. Entonces se da menor volumen de transacciones. Menor volumen de transacciones. Como en el crédito, ¿verdad? Entonces es más caro, ya no todos pueden acceder a esa tasa de interés porque esa tasa de interés tiene que cubrir esos costos. Igual los seguros porque tienen que gastar en comprobar, en no sé qué, en no sé cuánto. Comienzan a los precios a elevarse y por lo tanto en un precio mayor hay menos demanda. Y en el extremo, ¿qué es lo que puede causar? Es justamente la eliminación del mercado. O sea, al final, el mercado de esta transacción termina extinguiéndose. Se termina extinguiendo. O sea, ya no hay el producto porque ya los costos de transacción para controlar estos problemas de información asimétrica son tan altos que la demanda desaparece. Otro problema que puede causar el racionamiento muchas veces es que los productos buenos son expulsados. Tiene que ver con el razonamiento, ¿verdad? Y el típico ejemplo que teníamos de esto era lo que Akerlof, que es un economista ganador también del premio Nobel, junto con Stiglitz por todo ese tema de mercados de información asimétrica, y dio como ejemplo en los mercados de los limones, ¿verdad? Los limones, para que ustedes sepan, se los llama a los autos usados que tienen muchos problemas.
¿verdad? O sea, que son esos autos que no te quieres comprar. Entonces él daba un ejemplo, lo que pasaba en Estados Unidos es que al final del día un comprador de un auto usado no podía conocer cuál es el estado real del auto que quería comprar, de ese auto usado que quería comprar. O sea, no sabe si realmente tuvo 5 choques, el motor funciona bien 5 minutos y en el minuto 6 se cae, y muchas otras cosas más. ¿Quién lo sabe? Quien lo ha manejado. O sea, el vendedor es el único que sabe el estado real del automóvil. ¿Ok? Y por lo tanto, tiene más información dentro de la transacción el que vende, que es el actual propietario del auto, que el que desea comprarlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba? De que al final estos limones, de alguna manera, se vendían como autos, o todo el mundo quiere vender su limón o su auto, digamos que está medio mal, ocultando información, a un precio como si fuera un auto bueno, ¿verdad? Pero cuando compra el auto, descubre que es un limón, que es un auto malo. Obviamente, la lección aprendida es que cuando vuelva a comprar, ya no va a comprar ese precio. En este caso, lo que va a hacer es que se va a tratar de ofrecer un precio menor pensando que al frente tiene un auto que está en condiciones pésimas. Okay. Pero a ese precio, la otra cara de la moneda es que a un precio tan bajo, los que sí son autos buenos, ya no, nadie lo quiere vender. O sea, yo tengo un auto bueno, pero me quieren pagar a un precio demasiado bajo pensando que el auto bueno que yo tengo tiene problemas, entonces ¿para qué lo voy a vender? Me quedo con el auto. Y por lo tanto, el mercado primero se llena de puros autos malos porque a esos precios un auto bueno no se puede vender. Pero como quedan solo autos malos, los que compran se dan cuenta que es auto malo y cada vez bajan el precio ofertado y el mercado termina desapareciendo. Entonces, este es un caso donde también los precios pueden ir a la baja, pero obviamente están expulsando a los productos buenos del mercado, se quedan los malos y por lo tanto termina eliminando el mercado. En ambos casos hay razonamiento, ¿verdad? Porque al retirarse en el ejemplo de los limones, al retirarse la cantidad de autos malos, se está racionando las transacciones, se está sacando oferta por un problema de información asimétrica y por lo tanto también hay razonamiento. Entonces los problemas que causan estos mercados de información asimétrica son bastante relevantes, ¿verdad? Y lo que tenemos que entender es justamente cuáles son las acciones para controlar este tipo de situaciones en los mercados y saber que estas tareas o actividades que se hacen para ello implican mayores costos de transacción y impactan en los precios. Y estos precios pueden causar razonamiento de los mercados, ¿verdad? Y en el extremo eliminar el mercado por completo. Eso es lo que pasa en general en estos mercados de información asimétrica. Preguntas, consultas. Marcelo nos dice, ¿por qué es obligatorio los seguros de autos? A ver, la respuesta más fácil es simplemente porque la autoridad de la ATT ha dicho que es obligatorio. Digamos. Obviamente la pregunta simplona, pero en realidad tiene que ver con dos cosas. Una, que el evento, el siniestro, son bastante frecuentes. Los siniestros en Latinoamérica, sobre todo, donde las reglas de tránsito no son totalmente cumplidas, la probabilidad de siniestro es relativamente mayor a diferencia de otros países. A excepción de Chile, creo que todos los demás países tienen alta siniestralidad comparada, obviamente.
Y eso en realidad causa, en términos económicos, pérdidas del bienestar social, porque no siempre estos siniestros son cubiertos. Y como voluntariamente nadie se despierta a comprar un seguro de accidentes para su auto, y habiendo tanta siniestralidad, pues esto causa una disminución del bienestar social, porque no todos van a poder responder, más allá de que lo hayan hecho con intención o sin intención. Mucha gente puede ser que sea taxista, sea dueño de un transporte público, afecte a un privado, ese privado tampoco tenga dinero, entonces todo este problema puede causar un bienestar, una afectación al bienestar social. Entonces, desde ese punto de vista está justificado la obligatoriedad. Esa es la respuesta sumamente técnica y buena. Pero también se dice, lo que no está necesariamente comprobado, que al final en muchos países, excepto aquí en Bolivia, porque obviamente esto pasó ya a la aseguradora del Estado, que simplemente fue un lobby de las aseguradoras para conseguir más negocio. También, o sea, o puede ser una combinación de ambas. Lo otro es más especulativo, o sea, no se ha confirmado, por lo menos no tengo noticias que se haya confirmado en algún país, pero digamos que hay una buena justificación económica, social, por la alta siniestralidad, que ese es un hecho. Y que de alguna manera eso, el tener una cobertura de seguro ayuda a que el bienestar social no sea tan afectado por este tipo de incidentes. Ahora que eso es un negocio, por supuesto, o sea, los precios de los seguros de accidentes de tránsito están puestos para que esto sea sostenible, ¿verdad? Ahora, bueno, ¿quién se lleva eso? En Bolivia al menos ahora es la aseguradora del Estado, ¿verdad? Entonces, y nadie más puede vender el seguro del SOAT, el obligatorio. Hay seguros extra del SOAT, es obviamente cualquiera lo puede comprar, pero lo demás es obligatorio y está ahora monopolizado por una empresa del Estado. Eso es un poco para responder, Marcelo, a tu consulta. Bueno, chicos, ya llegamos al final de la clase. Continuamos el próximo lunes. Ya espero culminar la revisión de sus exámenes hasta el domingo, así que lo van a estar recibiendo. Muchas gracias, los libero para su próxima clase. Que estén muy bien. Hasta luego, Hasta licenciado. la próxima, licenciado. Hasta luego, licenciado. Luego.